Hola, buenas tardes. Conmigo les va a tocar ver la ayudantía número 6, que se va a tratar de comparación de dos tratamientos. ¿Ya? En comparación de dos tratamientos es importante distinguir si estamos hablando de un test no pareado o un test pareado. ¿Ya? Aquí en el PPT van a poder ver las distintas fórmulas para ambos tests. ¿Ya? Primero que nada, acá van a poder ver las fórmulas de test no pareado que vamos a ocupar tanto para test de hipótesis como intervalo de confianza, y también van a poder ver sus distintos análisis dependiendo del resultado que les den. Mientras que aquí van a estar las fórmulas para el test no pareado y de nuevo lo mismo, tanto para el test de hipótesis como para el intervalo de confianza y sus distintos análisis según sea el resultado. ¿Ya? No quiero entrar mucho más en detalle sobre este PPT porque igual preferiría verlo en los ejercicios, así que por eso vamos a pasar directamente al ejercicio. Ya. Eh, el problema número 1 nos dice, la planta de alimentos donde usted trabaja está estudiando la instalación de una planta de tratamiento de residuos industriales líquidos. Se dispone de dos tecnologías que pueden ser implementadas, digestión aerobia y anaerobia. Usted está encargado de hacer las pruebas pertinentes con las muestras de riles de la planta para evaluar qué proceso de depuración es más adecuado. El objetivo es minimizar la cantidad de DBO, demanda bioquímica de oxígeno, en el efluente de agua tratada. En la tabla 1 se muestra el resultado de los experimentos realizados con cada tratamiento, indicando la cantidad de DBO obtenida al final de los ensayos. De manera general, se puede indicar que el experimento consistió en recolectar muestras de riles durante una semana, almacenarlas en un recipiente cerrado a baja temperatura. Transcurrida la semana, se tomó de muestras. Todo lo recolectado se dividió en 20 partes iguales. Se seleccionaron aleatoriamente 10 muestras para someterlas a tratamiento aerobio, mientras que las otras 10 restantes se les aplicó tratamiento anaerobio. El orden de las 20 corridas experimentales se definió al azar y todos los ensayos fueron ejecutados y medidos por la misma persona usando los mismos instrumentos. Ya, una vez leído el problema, aquí tienen la tabla. Y primero que nada, antes de empezar a realizar cualquier cálculo en esta situación de comparación de dos tratamientos, tenemos que definir de qué estamos hablando, si estamos hablando de un test pareado o un test no pareado. ¿Ya? En este caso, estaríamos hablando de un test no pareado. ¿Por qué? Porque primero se recolectaron todas las muestras y se hizo exactamente el mismo tratamiento con todas las muestras. No hubo ninguna diferencia entre sí y además todos los ensayos fueron ejecutados por la misma persona. Así que no hay manera de que, por ejemplo, la muestra número 1, aerobia y anaerobia, tengan alguna diferencia entre sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo comparo la muestra 1 de aerobia con la muestra 7 de anaerobia? ¿Ya? No va a haber ninguna diferencia entre sí. ¿Por qué? Porque como les dije, se seleccionaron aleatoriamente 10 muestras al azar que son hechas por la misma persona en las mismas condiciones y fueron tratadas bajo las mismas como circunstancias. ¿Ya? Así que en este problema estaríamos hablando de un test no pareado. Es muy importante tener este concepto bastante claro, ya que si no lo tienen claro, en sí el problema estaría todo malo, ¿ya? Así que una vez que definimos qué es test no pareado, vamos a hacer la pregunta número A. Ya nos dice, indique entre qué rango debería estar la media de la DBO para ambos tratamientos mediante un intervalo de confianza del 95%. Para los resultados obtenidos, determine si existen diferencias significativas entre las tecnologías propuestas. Ya, aquí tenemos el Excel, yo pegué las fórmulas que vamos a ocupar para que sea un poco más sencillo. Y bueno, primero que todo, como siempre les digo, hay que sacar siempre todos los estadígrafos, ¿ya? Así que bueno, como esto ya se lo sabrán de memoria, el promedio, ya en el mismo enunciado nos dicen que son muestras, así que después.m para el muestral, cantidad de datos, que es contar, y los grados de libertad, que ya sabemos que son mi número de datos menos uno. Seleccionamos todo esto y hacia el lado.
Ya, ahora sí. Ahora sí, podemos pasar a hacer el intervalo de confianza. El intervalo de confianza se va a hacer con esta fórmula, ¿ya? Donde primero vamos a tener que sacar el S delta XN, que para eso vamos a ocupar las fórmulas que están aquí a mi derecha, ¿ya? Igual, hacer las fórmulas igual es algo complicado porque son bastante largas y que igual es fácil confundirse. Así que en verdad espero que lo hagan como con calma, se tomen su tiempo y todo bien, ¿ya? Ahora sí, ¿qué es BA? BA son mis grados de libertad, ¿ya? Sería entonces mi grado de libertad de la muestra uno por la desviación estándar al cuadrado de la muestra 2 más lo mismo. Mi grado de libertad de la muestra 2 por mi desviación estándar de la muestra 2 al cuadrado, ¿ya? Y ahora sí, todo esto dividido por mis grados de libertad totales, o sea que serían estos de la muestra uno más los de la muestra 2. Aquí arreglamos el paréntesis para que la raíz sea todo el número y estaríamos, ¿ya? Una vez teniendo eso, ya las demás fórmulas entran a ser como un poco más sencillas, porque por ejemplo aquí sería esto por, de nuevo, la raíz de uno dividido mi cantidad de datos, que sería mi n, más lo mismo, uno dividido mi cantidad de datos de la muestra 2. Termino de cerrar los paréntesis de la raíz y estaría. Ahora, como podemos ver aquí en la esquina superior derecha, mi delta de promedios, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es mi promedio de la muestra uno menos mi promedio de la muestra 2. Y aquí simplemente faltaría sacar el impunto t, que es uno menos, ¿ya? Uno menos beta es alfa, así que sería dividido 2 dividido mis grados de libertad, ¿ya? Pero aquí son mis grados de libertad totales, así que serían los de la muestra uno más los de la muestra 2. Lo quiero volver a explicar en caso de que no se haya entendido ya, pero aquí simplemente es uno menos alfa medios. Esto de uno menos 0,95 es lo mismo que uno menos beta, lo que es igual a alfa, ¿ya? Así que aquí tenemos el uno menos alfa medio dividido mis grados, o sea, perdón, dividido 2, ¿ya? Espero que se haya entendido y si no, igual saben que cualquier consulta me pueden contestar al WhatsApp o al correo. ¿Ya? Y ahora sí podemos acceder a la fórmula de arriba, teniendo todas mis variables, que sería mi delta de promedio menos el t por el S delta de promedio, de nuevo. ¿Ya? Y aquí tendríamos lo mismo, pero sumando y claramente me corrió todo para abajo. Creo que ahí sí. Delta de promedio más t por... sí, ahí sí estaríamos. ¿Ya? Y una vez teniendo estos resultados, tenemos que pasar al análisis, ¿ya? ¿Qué nos dice? Nosotros estamos ocupando el intervalo de confianza de dos lados, ¿ya? Así que para nuestro caso sería el primero y nos dice que si delta mu cero, o sea, si delta mu cero, sí, igual a cero no está en el intervalo, los tratamientos afectan al proceso. ¿Ya qué quiere decir eso? Que los tratamientos no son iguales y por ende, si hacemos un proceso u otro, vamos a obtener distintos resultados. ¿Ya? Yo voy a destapar aquí y, bueno, lo que les decía, considerando que delta mu cero igual a cero no se encuentra dentro de los intervalos, menos 0,6
y -2, que son los intervalos que calculamos acá, hay razones para dudar que delta mu 0 sea igual a 0 y por lo tanto hay evidencia que los tratamientos afectan al proceso. ¿Ya? Perdón, ahí se me olvidó borrar eso. Y ahora la pregunta B, que nos dice que mediante un análisis de test de hipótesis determine si existen diferencias significativas entre los tratamientos aerobio y anaerobio. Utilice un nivel de confianza del 95%, ¿ya? Aquí es un poco básicamente de lo mismo, pero con test de hipótesis, ¿ya? Entonces, mi delta mu 0 va a ser igual a 0 por mi test de hipótesis que lo hice acá arriba, que vamos a decir si delta mu 0 es igual a 0 o delta mu 0 es distinto de 0. Sabemos que mi beta es 0,95, mi alfa es 1 menos beta y aquí tenemos el 1 menos alfa. ¿Ya? Ahora, para sacar mi TC, aquí tenemos la formulita de abajo, ¿ya? Y que sería in.t de mi probabilidad. En este caso, mi probabilidad se va a tratar, en este caso, mi probabilidad se va a tratar de nuevo de 1 menos alfa, ¿ya? Así que tenemos, o sea, de 1 menos alfa medios. Aquí tenemos 1 menos alfa medios dividido mis grados de libertad totales. Nuevamente, es importante distinguir si son totales o solamente mis grados de libertad, ya que dependiendo de esto, como les digo, nos va a cambiar mucho el resultado, ¿ya? Y mi T0, que se va a calcular con, ahora sí, la diferencia de promedios menos mi mu 0 dividido mi S delta de promedios, ¿ya? Y ahora sí, también tendríamos de nuevo que hacer lo mismo, ¿ya? Como estamos trabajando en test no pareados, nos vamos a la correspondiente tabla de test no pareados y buscamos cuál fue nuestro test de hipótesis. En este caso, nuestro test de hipótesis fue mu igual a mu 0 y mu distinto a mu 0, ¿ya? Y como podemos ver en los resultados, mi T0 es mayor. Por lo tanto, empezamos a analizar las situaciones. Y bueno, mi T0 es mayor, además de que mi T0 no pertenece al intervalo, ¿cierto? Por lo tanto, H1 es verdadera. ¿Por qué? Porque T0 no pertenece a mi intervalo de menos TC más TC. Y bueno, es más de lo mismo un poco de lo que le escribo aquí. Dado que T0 no pertenece al intervalo de menos TC, TC, que sería entre menos 2 días y 2 días, se concluye con un 95% de certeza que H1 es verdadera, es decir, que se puede inferir que los procesos presentan diferencias significativas entre ellos y que por lo tanto afectan al tratamiento, ¿ya? Así que esa sería la pregunta número 1. En verdad, espero que se haya entendido y si no, ya saben que cualquier duda me pueden preguntar, ¿ya? Ahora vamos a ir a la pregunta número 2. Ya, la pregunta número 2 nos dice que durante la pandemia usted ha pasado mucho tiempo con su abuela, quien tiene una receta familiar de galletas que suele preparar todas las semanas. Al ver cómo se preparan, usted le sugiere a su abuela modificar esta receta y utilizar avena en vez de harina para que éstas sean más saludables, asegurando que las propiedades organolépticas sean incluso mejores mientras no se cambie otro ingrediente. Al ver que existen dudas sobre este cambio, usted realiza un panel sensitivo entre su familia y les da a probar galletas preparadas con la receta original perdón, con la receta original A y con la receta con avena B. El procedimiento seguido para el panel sensitivo que evaluará las galletas fue el siguiente. Primero, se reclutó 15 evaluadores entre la familia y amigos más cercanos. Después, a cada evaluador se le entregó galletas de ambas recetas, A y B, sin que ellos pudieran identificar entre ellas cuál fue la receta utilizada.
para evitar sesgo, el orden de degustación de las galletas se determinó de manera aleatoria para cada evaluador. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el evaluador número uno probó primero la galleta número A, o sea, la galleta A, y el evaluador número 3 probó primero la galleta con la receta B, ¿ya? Y por último, por cada muestra degustada se solicitó al evaluador puntuar dos cualidades, sabor y olor. Para cada cualidad se debe puntuar con una escala que va de 0 a 10, siendo 0 la nota más baja y 10 la nota más alta. Los resultados finales del panel sensitivo se resumen en la tabla 2. Para los resultados presentados, compare las evaluaciones obtenidas con ambas recetas y recomiende con respecto al posible cambio. Utiliza una certeza del 95%. Nuevamente aquí se les presenta la tabla, perdón, nuevamente aquí se les presenta la tabla y lo primero que ustedes tienen que hacer es preguntarse a sí mismos si están hablando, si estamos enfrente de un test pareado o un test no pareado. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de un test pareado. ¿Por qué? Eh, Porque queremos comparar dos cosas. A ver, ¿cómo explicarlo? Ya, por ejemplo, yo como evaluador número uno, Araceli Valdivia, pruebo la galleta A y B, ¿cierto? Y yo las voy a evaluar de manera distinta, obviamente. Pero, por ejemplo, Elizabeth, como evaluador número 2, también la va a evaluar de cierta manera. Pero, por ejemplo, yo no puedo comparar mi nota de la receta A con la nota de Elizabeth de la receta B. ¿Por qué? Porque somos personas distintas, tenemos gustos distintos y claramente le vamos a dar notas distintas con una escala de comparación distinta. Les digo, no es lo mismo evaluar, o sea, comparar la nota del evaluador uno de la receta A con la nota del evaluador 2 de la receta B, ¿ya? Porque van a ser totalmente distintas. Así que ya, eso. Habiendo entendido eso, vamos a ir a la pregunta. Indique entre qué rango debería estar la media de calidad para sabor y olor mediante un intervalo de confianza del 95%. Para los resultados obtenidos, determine si existen diferencias significativas entre las recetas. ¿Ya? Aquí tenemos el Excel y bueno, como les dije, es importante saber si estamos enfrente de un test pareado o no pareado porque el método de resolución va a ser sumamente distinto. ¿Ya? Por ejemplo, para resolver cuando estemos enfrente de un test pareado, nosotros vamos a sacar una diferencia entre las cosas que estemos comparando y vamos a trabajar nosotros con esa diferencia. Por ejemplo, para el primer caso va a ser diferencia de A menos B y para el olor también, A menos B. ¿Ya? Y una vez, como les digo, que tengamos esa diferencia, nosotros vamos a trabajar con esta diferencia. Por ejemplo, en el ejercicio uno que era no pareado, nosotros sacábamos el promedio, la desviación estándar de cada como receta o proceso o de lo que estemos hablando. En cambio, aquí nosotros solamente vamos a trabajar con esta diferencia. Por lo tanto, vamos a sacar, como les digo, el promedio de esta diferencia, la desviación estándar de la diferencia y así con todo. Vamos a trabajar con la diferencia. ¿Ya? Aquí tenemos número de datos, mi DOF, que va a ser número de datos menos uno, ¿ya? Y aquí ya entramos netamente a ocupar fórmulas, ¿ya? SXN va a ser mi desviación estándar de la diferencia dividido en la raíz de mi número de datos, ¿ya? Y bueno, sabemos que la certeza que nos pidieron es del 0,95 y que uno menos beta va a ser nuestro alfa y uno menos alfa medios. Ya vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con las evaluaciones del olor.
vamos a tener el promedio, vamos a tener la desviación y lo mismo, desviación dividido raíz de n. Ya, y ay, acá lo mismo. A ver, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. 0,95, 1, ya. Ahora sí, primero vamos a calcular TC, ¿ya? Entonces, nuestro TC va a ser nuestro in.t de nuestra probabilidad, que como les digo, nuestra probabilidad en este caso va a ser de 1 menos alfa medios, y por ejemplo, ahora nuestros grados de libertad son nuestros grados de libertad totales, está acá, ya por lo tanto, esto. Y lo mismo va a ocurrir en este caso, in.t de nuestra probabilidad de 1 menos alfa medio dividido nuestros grados de libertad. Si te fijan, en el primer ejercicio nosotros ocupábamos grado de libertad para ambas muestras o ambos procesos que queríamos comparar, ¿ya? Pero en este caso nosotros tenemos, en este caso tenemos grados de libertad como comunes, ¿ya? Así que igual ahí podemos ir notando las diferencias entre test pareado y no pareado, ¿ya? Ahora, para sacar el intervalo de confianza vamos a ocupar esta fórmula. Igual todas estas fórmulas, como les digo, van a estar en el PPT, ¿ya? Así que para nuestro límite inferior, vamos a ocupar la resta, o sea, el promedio de las restas, menos nuestro TC por el S que habíamos calculado. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. El promedio más TC por el S que calculamos antes. Igual, estos ejercicios suelen ser muy monótonos, ¿ya? Así que igual hay que tener como paciencia y solamente practicarlos, en verdad. Una vez que le agarren la mano o la facilidad de estos ejercicios, se les va a hacer sumamente simple, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos los índices, vamos a volver al PPT, como les dije, y aquí está para test variado. ¿Ya? De nuevo, nuevamente nosotros estamos trabajando con el índice de confianza de dos lados, o sea, con el intervalo de confianza de dos lados, perdón, que nuevamente este análisis es igual, que si nos dice que si mu0 es igual a cero, no está dentro del intervalo, los tratamientos afectan al proceso, ¿ya? En este caso, vamos a destapar. ¿Y qué nos dice acá? Ya, ahora sí. ¿Qué nos dice acá? Considerando que delta mu 0 igual a cero no se encuentra dentro de los intervalos de 0,35 y 2,87 y menos 0,01 y menos 2,52, hay razones para dudar que delta mu 0 sea igual a cero y por lo tanto hay evidencia de que la nueva receta afecta al olor y al sabor, ¿ya? Esto con un 95% de certeza. Recuerden, igual puede haber el caso en que esto esté como malo, porque no estamos hablando de un 100% de certeza, y siempre igual tenemos que tener en cuenta ese otro 5% de certeza, ¿ya? Y bueno, concluyendo de que tanto el sabor como el olor de una receta y otra son distintas, concluimos la pregunta número A. Perdón. Y ahora vamos a la pregunta B, que nos dice, mediante un análisis
de test de hipótesis determinar si la nueva receta fue mejor evaluada que la receta original. ¿Ya? Mm. Ahora, nuestro test de hipótesis va a ser que mu sea igual a cero y mu sea menor a cero. ¿Qué quiere decir que mu sea menor a cero? Nuestro mu es nuestro d a menos b, ¿ya? Y nosotros, o sea, nosotros planteamos que sea menor a cero. Que sea menor a cero significa que b sea mejor evaluada, ¿ya? Que la receta B sea mejor puntuada que la receta A. Por lo tanto, en caso de que nuestro H1 sea verdadero, podemos concluir eso, ¿ya? Ahora, nuestro mu, como les dije, va a ser cero. Y de nuevo lo mismo. Con las fórmulas, nuestro T0 es igual, ¿ya? A la resta, al promedio de la resta que teníamos antes, menos nuestro mu dividido nuestro S aquí que calculamos, que era la desviación estándar dividido en la raíz de los datos, ¿ya? Y nuestro T0 va a ser menos int.t de la probabilidad, pero aquí estamos hablando de la probabilidad de un solo lado, ¿ya? O sea, aquí solamente queremos buscar, no queremos buscar límite superior o inferior, ¿ya? Por lo tanto, va a ser la probabilidad de uno menos alfa dividido mis grados de libertad. ¿Ya? Y lo mismo por el lado de la comparación del olor. Nuestro mu va a ser igual a cero. Nuestro T0, como les dije, va a ser el promedio de las restas de las notas menos el mu cero dividido por el S. Y aquí de nuevo lo mismo, menos in.t de uno menos alfa por mis grados de libertad. Ya. Y ahora sí, esta receta, o sea, estas fórmulas, como ya les dije, las van a encontrar en el PPT, pero igual me gustaría que lo tuvieran como claro, bien claro dónde está, ¿ya? Para nuestro tercero, aquí está la fórmula que les había dicho que era el promedio de la resta menos el mo que definimos de acuerdo al test de hipótesis que definimos, dividido en S que, como les dije, es mi desviación dividido en la raíz de mis datos, ¿ya? Ahora, nosotros para el test pareado vamos a tener este análisis, ¿ya? Y nosotros propusimos un test de hipótesis que nos dice que mu es igual a mu cero y mu es menor a mu cero. Y por eso en nuestra fórmula yo puse menos TC, ¿ya? Solamente por eso al menos, netamente por mi análisis. Si yo lo hubiera hecho al revés, solamente calculo TC. Es importante tener en consideración ese tipo de fórmulas, por decirlo así, o ese tipo de como pequeños datos, porque esos signos nos pueden cambiar totalmente nuestra interpretación, ¿ya? Ahora, nosotros acá sabemos que T0 es mayor a TC, ¿ya? Aquí. Así que estaríamos en presencia de que no hay razones para dudar de que no hay razones para dudar de nuestro H0, ¿ya? Y por ejemplo, en este caso, mi TC es mayor, por lo tanto, H1 sería verdadera. ¿Y qué implica esto? Como ya les dije, para la receta del olor que está a mi lado derecho, se puede inferir con un 95% de certeza que H1 es verdadera. Y esto significa que fue mejor evaluada la receta nueva, o sea, la receta B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se cumplió nuestro H1. Sí que nuestro mu de las restas es menor a cero. Y para que eso ocurra, B tiene que ser mejor evaluada que A. ¿Ya? Mientras que para la prueba del sabor que está a mi lado izquierdo, se puede inferir con un 95% de certeza que no hay razones para dudar de H0, lo que significa que no hay evidencia que cambiar la receta mejorará la evaluación del sabor. ¿Ya? Como les dije, todo lo que calculamos está con un 95% de certeza.
Así que por eso puede deberse que en nuestro intervalo de confianza, la receta del olor, eh, o sea, perdón, por eso puede deberse que aquí en la pregunta habíamos deducido que por lo tanto hay evidencia que la receta afecte tanto a sabor como olor, pero para el test de hipótesis llegamos a la conclusión de que para el sabor no afecta la receta. No hay diferencia entre una receta u otra. Y como les digo, esto se debe ¿cuánto se llama esto? Perdón, a la certeza que ocupamos en cada ejercicio. Ya, pero esto no quiere decir que una cosa esté mejor que otra, sino que siempre ocupamos 95% de certeza, o generalmente, o sea, hoy la mayoría de los casos, porque es como el rango medio entre como lo muy correcto y ya lo extremadamente correcto. Ya, pero eso, en verdad, espero que se haya entendido todo en esta ayudantía y si no, como ya saben, me pueden hablar por WhatsApp, por correo a mí o a Elizabeth. Y además les quería comentar que al correo les va a llegar un link para añadirse a un grupo de WhatsApp para que mañana podamos coordinar el horario de consultas, para que podamos coordinar si alguien va a ir y si quiere que sea por Zoom o presencial, para que ahí coordinemos todo. Ya así que espero que estén muy bien y me despido.